Muy bien, bienvenidos a una sesión más, Fundamentos de Programación. Yo soy el ingeniero Sebastián Gabriel y vamos a continuar con estos temas de interés dentro de lo que es el mundo de la programación o los fundamentos de programación, ¿no? Previamente ya hemos estado hablando sobre algoritmos, pseudocódigos, diagramas de flujo y la importancia, ¿no? Cómo podemos desarrollar los diagramas de flujo y los pseudocódigos. Estuvimos viendo ejemplos y cómo todo esto de los algoritmos nos ayuda a la mejora y la optimización dentro de la industria, dentro del sector de la manufactura, dentro de las líneas de producción, dentro de las áreas o en diferentes áreas de oficina, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. Hola a todos, soy Luisina y bienvenidos a un nuevo video de este curso de Introducción a los algoritmos y a la programación. ¿En dónde? En Todo Code. Como vimos en las clases anteriores, estuvimos hablando de variables, estuvimos hablando de diferentes temas y hoy vamos a arrancar con lo que son los condicionales. Si se acuerdan, en la primera clase donde estuve explicando las formas de representación de los algoritmos, si no viste el video, te lo dejo acá arriba, ¿sí? Estuvimos charlando que algunas de las formas pueden ser diagrama de flujo o pseudocódigo. Cuando hablamos de diagrama de flujo, les mostré un ejemplo de qué pasaba en una llamada telefónica si alguien atendía o no atendía un teléfono, o si teníamos o no teníamos un número agendado. En ese ejemplo que les di estamos hablando de una condicional. Estamos diciendo, si sucede tal cosa, va a pasar algo, si no sucede, va a pasar otra cosa. Nosotros estuvimos hablando respecto a lo del checador. Si recuerdan en la sesión o en sesiones anteriores, no recuerdo en qué sesión, estuvimos hablando sobre las personas o esos empleados que están esperando el chequeo en la salida. Chequeo, 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 y si se cumple la condición, pues se registra la salida, ¿no? Pero cuando hay un error, que el código de barras esté rayado o está dañado y no existe una lectura correcta, pues no se cumple la condición, ahí es donde falla el programa. Algorítmicamente también se puede representar esto en pseudocódigo a través de una estructura que es conocida como el si. ¿Sí? Vamos a mirarlo acá en pseudocódigo. ¿Sí? La composición del si, es decir, si una condición, si se cumple una determinada condición, entonces voy a hacer una serie de pasos. Y tengo que avisar dónde termina mi si. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos un algoritmo ponemos un inicio y un fin para decir dónde arranca y dónde termina? Lo mismo sucede con el si. Tenemos que indicar dónde arranca nuestra estructura si y dónde termina. ¿Sí? Entonces, lo que esté adentro de este sí se va a ejecutar única y exclusivamente si se cumple esta condición que establezcamos acá. Si lo miramos en diagrama de flujo, ¿sí? Sería, venimos por acá, venimos haciendo una serie de acciones en nuestro programa y nos preguntamos una condición. ¿Sí? En caso que esa condición se cumpla, se ejecuta esto, ¿ven? Que lo representé de la misma manera. Pero lo que no vimos acá en este ejemplo todavía es qué pasa por el lado del no, si eso no se cumple. Les voy a mostrar más adelante en este video. Vamos a mirar un ejemplo de cómo se puede utilizar el sí, que lo tengo de este lado. ¿Sí? Vamos a mirar. Fíjense, vamos a suponer que vamos a preguntar, ¿sí?, si en nuestro programa existe una variable que tenga un número mayor a la otra variable. ¿Sí? Vamos a asignar dos números y vamos a preguntar cuál es mayor. Entonces, tenemos nuestras variables, ¿sí? Declaramos nuestras dos variables enteras para guardar los números, num1, num2. Inicio, arrancamos nuestro algoritmo. Vamos a ponerle a num1 el valor 10, a num2 el valor 3, ¿sí? Y vamos a preguntar acá, si num1, ¿sí?, es mayor, acuérdense, mayor, siempre la boquita más ancha está del lado del número que es más grande y la boquita más chiquita del lado del número que es más chico cuando pregunto,
Si num1 mayor a num2, entonces, ¿qué hago? Voy a escribir un cartelito que diga es mayor, por ejemplo, ¿está? Fin si, termina mi algoritmo, ¿está? Esta porción de código se va a ejecutar únicamente si se cumple que num1 es mayor a num2, ¿está? Si yo la cambiara y pondría que num1 es 3 y num2 es 10, esta porción de código nunca se va a ejecutar, ¿está? Va a preguntar, num1 es mayor a num2, no, no se cumple. Entonces va a venir derecho nuestro fin sí y va a terminar nuestro algoritmo, ¿está? Pero como les digo, ahí se está cumpliendo la condición, estamos teniendo un verdadero, estamos preguntando, ¿esto pasa? Si pasa, entonces haces esto. Pero lo estamos contemplando por el lado del no. ¿Qué pasa si esa condición no se cumple? Para eso se utiliza una estructura que se llama si no, que borro el pizarrón y se las muestro. Bueno, así como vimos el sí, y les dije que hay otra opción por el lado del no, tenemos el si no, ¿está? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. Vamos por el lado del sí, preguntamos nuestra condición. Si esta condición se cumple, se ejecuta todo lo que hay hasta el si no, ¿está? Todo lo que esté dentro del si no se saltea y se va derecho al fin sí y sigue la ejecución de mi algoritmo, ¿está? Ahora, ¿qué pasa si yo pregunto acá, por ejemplo, si un número es mayor que otro y esto no se cumple, ¿está? En lugar de entrar por el lado del sí, ¿sí? Va a venir al lado del si no, ¿está? Y lo que se va a ejecutar va a ser todo lo que esté debajo del si no, pero no lo que esté antes, ya que eso sería parte del sí, ¿está? Todo lo del si no se ejecutaría y vendría a mi fin sí. ¿Qué sería esto? Yo estaría representando, ¿sí? Si yo tengo mi rombo de condición y tengo un lado por el sí y un lado por el no, ¿sí? Del lado del sí sería lo que se ejecuta acá y del lado del no lo que se ejecuta acá, ¿está? Ahora, Aquí es donde entra el tema de algoritmos dentro de lo que es el video de la sesión, una de las sesiones anteriores, no recuerdo qué sesión fue, donde estuvimos hablando de Pokémon, ¿no? Esa batalla, cómo es que si se cumple la condición, continúa esa batalla si la vida es mayor a cero. Pero si no, se detiene y hace el cambio. ¿Por qué? Porque ya es el fin. Es -10, no puede haber más pelea, no te pueden quitar más vida, porque en pocas palabras ya estabas, ese Pokémon ya estaba, ay, ¿cómo puedo decirlo? Ya estaba dormido, para evitar el usar palabras antisonantes dentro de los videos. Ya estaba dormido, porque realmente nadie muere en Pokémon, ¿no? Sobrevive. si pasamos a un ejemplo práctico, ¿está? Vamos a ver, tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Dos variables declaradas de tipo entero, num1 y num2, ¿sí? Arrancamos nuestro algoritmo, le damos el valor 10 a num1 y le damos el valor 3 a num2, ¿está? Vamos a preguntar, si num1, mi primer número, es mayor a num2, o sea, ¿se cumple en este caso? Sí, porque 10 es mayor a 3, ¿está? Entonces va a aparecer un cartelito que nos diga el mayor es num1, ¿está? Ahora, supongamos que, como les dije anteriormente, acá tengamos al revés, un 3 y un 10. ¿Quién va a ser mayor en este caso? Num2, ¿está? Por lo cual, si pregunto si num1 es mayor a num2, no se va a cumplir, ¿está? ¿Qué va a pasar entonces? Voy a venir, esto no se ejecuta, vengo al si no y lo que se va a ejecutar es lo que está debajo del si no, ¿está? Entonces, si no, porque no se cumplió esto, escribir el mayor es num2. ¿Se entiende? Como no se cumple que num1 sea mayor a num2, entonces ¿quién es el mayor? Si no es el num1 el mayor es num2.
¿Está? ¿Se entiende cómo es? Además de esto, se pueden hacer otros sí anidados dentro del si no, varios sí adentro de otros si no, pero eso lo vamos a ver en una próxima clase como algo un poco más avanzado. Esto es todo lo que es la estructura cognitiva. Temas interesantes relacionados a lo que es diagramas de flujos o códigos, no, continuamos con esos temas, que son muy, muy, muy interesantes, en los cuales nos damos cuenta que realmente son temas muy sencillos de aprender, muy sencillos de estudiar y que y que lo vemos a diario, en pocas palabras, sin embargo, no conocemos de lleno ese tema, los conceptos, el significado de todo esto, pues dudamos, ¿no? Les recuerdo lo de todo, lo de siempre, ¿no? Lo de cada video. Nunca se queden con lo aprendido únicamente en esta sesión, siempre vayan más allá. Siempre busquen otras cosas, busquen nuevos conceptos o simplemente tómense 5 minutos y busquen algo relacionado con el tema. Les deseo un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.